soy Ana Carrillo, miembro de Acromas Army, y les vengo a platicar sobre los onsets, o sea, los sets cómicos que ha sacado Wizards para Magic. Seguro que ya están familiarizados o han visto por ahí el más reciente, Unstable, pero a lo mejor no están muy familiarizados con los dos anteriores, Unglued y Unhinged. Hoy les voy a platicar un poquito de ellos para que los conozcan un poquito más. Unglued, que fue la primera expansión cómica que sacó Magic, salió por ahí de agosto del 98. Todavía tenía la edición visual de las cartas antes de octava, las cartas viejitas. De las cosas curiosas que uno se podía topar ahí era que vimos por primera vez ilustraciones que se salían del marco o incluso interactuaban con la caja de texto. Esto no era común de ver porque además en esa época las cartas alteradas no eran válidas en los torneos oficiales, entonces uno no solía estar viendo que los dibujos se salieran de su cuadrito de siempre. Otro ejemplo similar, tenemos aquí a un sujeto al que le han pegado tan duro que lo sacaron de la carta. Pero no solamente lo sacaron de la carta, es algo muy más allá, curioso, porque fue a parar a otra carta. Acá está la otra mitad. La otra carta no tiene nada que ver con la primera, ni siquiera es del mismo color. Una de las cosas chistosas que quisieron meter en este set fue la interacción de las cartas con los jugadores. Por ejemplo, este es un encantar jugador. Te encantabas a ti mismo, te ponías la carta en tu cabeza, escogías un color. Si se te caía, la tenías que sacrificar. Si no se te caía mientras la tuvieras encima de tu cabeza, tenías protección contra ese color. Otra similar, esta también encantar jugador, se la ponías a una mano de tu oponente, tú escogías qué mano, y él la tenía que balancear. Él tenía que jugar balanceando la carta y si la carta se le caía, tú la sacrificabas y le hacías 3 daños. Parecido también, aunque no tenías que balancear la carta, este encantamiento lo ponías en juego y tu oponente tenía que jugar con las manos en contacto, sin importar en qué posición. Si la separaba, tú sacrificabas ese encantamiento y él sacrificaba 3 permanentes. Otras interacciones simpáticas que hubo en esta expansión fue que quisieron mover a los jugadores. Por ejemplo, el Hockey Pokey Knight era un caballero que si tú te levantabas de tu lugar, bailabas el Hockey Pokey, entonces le podías prevenir el daño de una fuente. O este gallito, que si tú te levantabas y aleteabas y hacías como gallo, le dabas flying hasta el final del turno. Otras cosas curiosas que se vieron en este set, está este minotauro que es Denning Walk, o sea, cruza mezclilla. Si tú tenías puesto alguna prenda de mezclilla, no lo podías bloquear. Pero dicen las leyendas por ahí que más de una vez, cuando atacaron a algún jugador con esta criatura, en respuesta se quitó los pantalones para poder bloquear. Claro, yo nunca vi eso. Tal vez cuando yo estaba presente preferían dejar pasar los daños. Pero no dudo que más de uno sí lo haya hecho. Otras cosas curiosas, por ejemplo, cartas a 90 grados o cartas azules que te pedían mana rojo para hacer jugadas. Esta en particular te pedía 2 rojos, X, Y y Z. Le hacías X daños a Y jugadores y Z criaturas con mana rojo, pero era un spell azul. Había cartas de uso único como el Chaos Confetti o el Blacker Lotus. El Chaos Confetti es un artefacto que tenías en juego y cuando lo querías jugar lo sacrificabas, rompías la carta en pedacitos, aventabas los pedacitos y a cualquier permanente al que le cayera encima un pedacito del Chaos Confetti tenía que ser sacrificado. Luego removías los pedacitos del juego. El Blacker Lotus es un artefacto que juega 0 y te da 4 manás de cualquier color, pero para usarlo tenías que romper la carta. Una criatura que a mí me gustó mucho de ese set, en particular porque es negra, Big Fury Monster, fue la primera criatura que requirió de 2 cartas para que la pudieras jugar. Es un 99-99 y lo curioso es que aquí en las imágenes, en el arte, las criaturas que él trae colgando de sus cuernitos eran las criaturas más poderosas de ese momento en el mundo del Magic. Estas 3 fueron buscadas como un chiste local de muchos jugadores. Son Scissors Lizard, Rock Lobster y Paper Tiger. Si tú bajabas el papel, el Paper Tiger, entonces
entonces el Rock Lobster no podía atacar ni bloquear. Si bajabas la piedra, las tijeras no podían atacar ni bloquear, y si bajabas las tijeras, el papel no podía atacar ni bloquear. Entonces los jugadores, aunque no jugaran Unglued, buscaban estas cartas y en lugar de tirar un dado para iniciar un set, pues echaban un piedra, papel y tijeras con cartas. Así decidían quién empezaba. Por supuesto, de las cosas más llamativas de este set, pues fueron las tierras. Estas fueron las primeras tierras que salieron con full art. Antes de ellas no había habido ni tierras, ni tokens, ni ningún tipo de spell o carta que fuera full art. Entonces llamaron mucho la atención, y aunque muchos jugadores no compraban Unglued, sí buscaban las cartas. Otra cosa que traía este set también muy novedoso fueron los tokens. Antes de estos tokens no había habido tokens oficiales. Algunas tiendas imprimían sus tokens o algo, pero no eran tokens oficiales de Magic. Estos tokens pues eran muy genéricos, no tenían ni fuerza ni resistencia, ni tipo de criatura, ni ninguna habilidad como volar o alguna cosa así. Eran tokens muy genéricos, simplemente para que ya no pusieras tus piedritas o tus dados y pudieras poner una carta ahí más bonita. De ahí se pasaron 6 años antes de que saliera la siguiente expansión cómica, que se llama Unhinged. Esta ya salió con la edición visual posterior a octava, ya como están ahora las cartas, como ustedes las conocen más comúnmente. Tiene también sus cosas simpáticas, por ejemplo, esta es una criatura. Mientras está en juego, si tú vas a jugar otra criatura, tú podías levantarte y decir "Presenting", y decías el nombre de la criatura, y entonces esa criatura llegaba con un contador +1/+1. También, por ejemplo, esta, que tiene algo de interacción con los jugadores, tú la ponías en juego y si tu oponente la tocaba, ya sea para el clásico "¿qué es lo que hace?" o para moverla o ajustarla, si la tocaba, se convertía en piedra hasta el final del turno. Eso quiere decir que tu oponente no podía ni atacar, ni bloquear, ni jugar spells o habilidades hasta el final del turno, cada vez que la tocara. Esta es un pajarito. Cuando estaba en el cementerio, si tu oponente tocaba la mesa con su mano, tú le decías "gotcha", y entonces te regresabas del cementerio a tu mano y podías volverlo a jugar. Similar, este es un instantáneo que le hacía descartar cartas a tu oponente. Cuando estaba en el cementerio, si tu oponente se ponía a hacer el clásico flicking de manera audible, entonces tú le decías "gotcha" y te regresabas del cementerio a tu mano y se lo podías volver a jugar. Otras cosas simpáticas que involucraban a los jugadores eran concursos a ver quién aguantaba más la respiración o quién aguantaba más tiempo sin parpadear. Otras curiosidades que hubo en este set que no se vieron en Unglued fue que empezaron a manejar medios. Esta carta cuesta medio maná y tiene fuerza medio, resistencia medio. También había cartas que hacían medio daño o que te daban medio maná, cosas así. Era como un detalle curioso, aunque a la hora de que uno lo quería estar jugando, la verdad es que lo hacía un tanto impráctico. Esta es una carta que involucró por primera vez a los artistas. Cuando llegaba a juegos un círculo de protección, tú escogías un artista. Y si la carta que te iba a hacer daño era de ese artista, tú podías pagar para prevenirte ese daño. Otra carta de uso único, este zombie 4/4, cada que recibía daño, en lugar de recibir daño, tú le arrancabas a la carta o un brazo o una pierna por cada daño que había recibido. Si el zombie se quedaba sin brazos, ya no podía bloquear, y si se quedaba sin piernas, ya no podía atacar. También quisieron sacar, solo por el gusto de hacerlo, la carta con el nombre más pequeño y la carta con el nombre más largo. Esta no tiene una sola letra en su nombre, y esta tiene el nombre tan largo que le da toda la vuelta al marco, solo por el gusto de que lo podían hacer. Esta es una carta que, para que nosotros veamos, nos demos una idea de cómo se ven las cartas con las que testean los que desarrollan los sets antes de que salgan los sets ya oficiales. Ellos no juegan con cartas ya bonitas y con ilustraciones, ellos juegan con algunos cartoncitos o papelitos que dice pues cuánto cuesta, qué es, qué hace, y ellos le van anotando ahí
cualquier cosa que vean mientras están jugando está muy poderosa o esta no funciona, está muy aburrida, está muy cara. Cualquier anotación que ellos descubran lo ponen ahí y ya que tengan todas sus anotaciones y den de alta el set, entonces ya se hace el arte y se manda a imprimir.